Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo, por supuesto, una hora con muchísima información y, por supuesto, para que vos también repienses determinados temas en tu hogar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los tarifazos, las subas que han sido anunciadas también en estos primeros días de enero? Hace algunos días nada más nos anoticiamos de lo que va a pasar también con el tema de la electricidad, con Edesa precisamente. Así que vamos a estar hablando de todo eso y muchos temas más. Te presentamos el informe del día de hoy. Vamos a verlo. Esta es la primera marcha del año que tenemos todos en conjunto por una situación tan crítica que de público conocimiento, la suba desmedida de las tarifas de luz, agua, gas y la del transporte público. Aplica fuertemente un ajuste que afecta directamente el bolsillo de los trabajadores. Se ha definido que en Salta los salteños votarán para senadores provinciales, diputados provinciales, concejales en los distintos municipios y también se elegirá el intendente de Aguaray. Va a ser el día 4 de julio y va a ser a través del sistema de boleta única electrónica. Este próximo miércoles anunció el ministro de Finanzas la reapertura de paritarias en Salta. Es una posibilidad que se la esperaba por parte de la docencia, donde hay muchos temas que discutir, ¿no? No solamente el salario, que está muy deteriorado, sino también en qué condiciones vamos a volver a las escuelas, qué garantías tenemos para volver a la presencialidad acá en Salta. En el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. Seguimos acompañándote. Bueno, ahí veías un poco cuáles van a ser los temas que van a trazar la jornada del día de hoy aquí en La Política en Debate, y empiezo presentando a mis primeros invitados. Está la doctora Natalia Martínez, presidenta de Codelco, con nosotros acompañándonos justamente para abordar, ¿no?, todo lo que han sido, como te decía, las subas, los incrementos que se han dado en este inicio de año. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mabel. Gracias a vos. Buenas noches a todos los televidentes. Sí, la verdad que es un tema muy importante para nuestra Salta, para toda la provincia, el tema de los aumentos. Y bueno, vos decime, empezamos con el aumento de la luz. Estuvimos nosotros, bueno, ya en audiencia pública por el aumento de la luz. Al margen de que es un impacto al bolsillo, entendemos que fue muy fructífera porque se pudieron escuchar todas las voces en esa audiencia, si bien todos sabemos que no es vinculante, pero entendemos que se pudieron hacer escuchar las voces de los salteños. Hubo diputados, personas que hablaron simplemente en su carácter de ciudadano, nosotros desde Codelco y muchas asociaciones más que estuvieron presentes. Obviamente dejamos plasmado que no es el momento idóneo para obviamente tener un aumento de tarifas. Sabemos toda la situación, o sea, la pandemia no pasó, si bien estamos con la vacuna, pero los efectos económicos que ha dejado en el salteño, superendeudamiento. Bueno, ya te voy a consultar acerca de todo eso, porque justamente también hay como una suerte de prórroga, ¿no?, en lo que va a ser este pago, que se puede realizar además en cuotas. Eso me gustaría que lo expliques, pero hubo una suerte de aumento retroactivo, si lo podemos llamar de esta manera, de lo que es el valor de la luz, porque lo que termina aprobando el ente regulador de servicios públicos de Salta justamente da cuenta de esto, de que toma todo el mes de enero, así que eso ameritó que Codelco justamente haga una presentación ante el ente pidiendo que se revise esta cuestión, ¿no? Porque si bien se anunció el día 20, estaría tomando justamente todo lo que ya había transcurrido de enero 2021. Así es, Mabel. Nosotros desde Codelco analizamos la resolución, apenas, digamos, se nos puso a disposición y notamos tal cual, observamos, lo primero que observamos, si bien el porcentaje, digamos, es menor porque Edesa había pedido un 35,4% de aumento, digamos, en la tarifa, el ente resolvió un 21%. También lo que vos bien traías a colación, el tema de los planes de pago, que va a haber 6 cuotas sin intereses, 12 cuotas para lo que obviamente tengan adeudados boletas, hasta 6 boletas. También el ente ha previsto esta posibilidad de la financiación, de que se haga en 6 cuotas sin intereses, 12 cuotas con interés pasivo del Banco Nación y hasta 18 cuotas, pero con el interés activo. Nosotros desde Codelco, que notamos justamente que decía a partir del mes de enero,
Como decía, a partir del mes de enero y la resolución salió el 20, entendíamos que era retroactivo, ¿no es cierto?, al primer día de enero. Entonces entendemos que el consumidor, obviamente, que tiene que estar debidamente informado, que tiene que tener una antelación y saber cuál es el monto de la tarifa y tener la oportunidad de rever su economía, obviamente que se veía afectado. Además, obviamente, que hay muchos principios en nuestro derecho de la no retroactividad de las leyes. Las leyes son obligatorias de su publicación para adelante, pero no retroactivamente. Habíamos leído la resolución que tiene 102 fojas y de los considerando de la resolución no surgía el fundamento de por qué esta retroactividad. ¿Por qué? Porque el salteño ya consumió, o sea, no pudo haber... estaría cobrando algo que nosotros ya utilizamos a un valor que después se le fijó. O sea, si se hubiese querido fijar ese 35%, se podría haber aplicado con el mismo criterio, digamos, ¿no?, que se está tomando allí. Claro, entonces nosotros desde Codelco hicimos una presentación esta mañana en el ente para que, bueno, se aclare o se rectifique, digamos, en su caso, qué es lo que pasó. Acudimos obviamente al ente que es el que va a regular todo esto, que bueno, pueda revisar y tenga la oportunidad. Por nosotros lo que nosotros queremos de Codelco es que sea efectiva esa ayuda en el usuario, que se impacte en el usuario de una buena manera. Y bueno, ya sabemos, el salteño sabe que va a haber un aumento, pero al menos darle la oportunidad de decir, bueno, a partir de mañana o a partir del otro mes, la misma ley que crea el ente, que es la ley 6835, en el artículo 30, justamente prevé que este aumento de la tarifa se puede aplicar hasta los 3 meses después de sacada su resolución. Nosotros, cuando hicimos nuestra oratoria desde Codelco en audiencia pública, lo habíamos plasmado. Sabíamos que obviamente no iba a resolverse el aumento a los 3 meses, digamos, de dictada la resolución, pero nunca nos imaginamos que podía haberse previsto alguna retroactividad. Entonces, bueno, todas esas cuestiones lo pudimos plasmar. La resolución, que también ha sido publicada en el boletín oficial, lo bueno, y esto yo rescato lo bueno, Mabel, de tener esta audiencia pública. No fue vinculante, pero vos fijate que todo lo que se habló en esa audiencia está plasmada en la resolución. O sea, cuestiones que se han planteado, por ejemplo, el tema de los cortes de luz en el norte. Yo también soy oriunda del norte, lo he pasado, lo he vivenciado, mi familia lo ha vivenciado, cómo es el tema de los cortes de luz en el norte y que no es obviamente el mismo servicio. Y se había planteado esto de la tarifa diferenciada por zona. La ley no lo prevé, pero este empuje, esta fuerza que ha tenido la audiencia, creo que ha escuchado y ha hecho eco en el ente regulador. Bueno, interesante lo que nos decís y obviamente esperamos, ¿no?, que haya una reinversión justamente, porque si se plantean incrementos, por lo menos queremos tener servicios que funcionen adecuadamente. Está el diputado provincial Claudio Del Pla, quien ya saludamos también. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, contame un poquito cómo has vivido estos primeros días de enero, estas primeras semanas, ¿no?, donde lamentablemente hemos visto un impacto, obviamente, que va a golpear fuertemente lo que es ya el salario deprimido de los trabajadores, no solamente de aquellos que pertenecen al Estado, sino también del sector privado, que muchas veces son incluso los más perjudicados, ¿no? Sí, mirá, en primer lugar Pablo López intervino de parte nuestra en la audiencia pública, fijando nuestro rechazo a este incremento, pero además hubo 2 movilizaciones muy importantes, una este miércoles, de muchos centenares de personas y distintas organizaciones rechazando esta política de tarifazos. ¿Y qué es lo que hay que ver aquí? Porque alguien dice, bueno, el 21%, la inflación fue tanto. No, el problema es el contexto. El año pasado cerró con una inflación de alimentos del 48%, la canasta alimentaria 48%, y en algunas provincias 52%. ¿Sí? Los salarios subieron el 30% en Salta, y en otras provincias todavía menos. Es decir, el salario del trabajador sufrió una caída brutal. Las jubilaciones sufrieron el cambio de sistema de ajuste por el cual todas quedaron por detrás, incluso la mínima, quedaron por detrás de la inflación del año pasado, todas. Por lo tanto, se ha elegido un camino que golpea sensiblemente el ingreso popular y durante un tiempo obligadamente tuvieron que suspender los cortes y mantener un congelamiento de tarifas porque se hacía manifiestamente inviable. Pero esa inviabilidad está ahora, y yo lo estoy registrando en los barrios,
demostrada en la cantidad de boletas impagas que tienen muchísimas familias acumuladas. 6, 7, 8 meses. Por lo tanto, no hay plan de pago que aguante. No va a andar. Ahora han tenido que establecer un plan de pago, pero la gente no va a poder. Si no pudo, ¿no es cierto? Bueno, pagar porque siquiera... recordemos además, Claudio, yo quiero hacer una acotación acá, porque lamentablemente esta cuestión de las deudas que se venían arrastrando, muchas corresponden incluso antes, ¿no?, de que empiece la pandemia. O sea, la gente ya estaba imposibilitada en muchas familias de poder tener sus deudas pagas al día, digamos. Eso también es una realidad. No es solo la pandemia la ha profundizado, pero ya había un contexto muy complejo. Y el nivel de endeudamiento general de las familias con la tarjeta de crédito, es decir, hay datos de esto que son, probablemente estén en los niveles más altos, ¿no es cierto? Si vos sumás a esto la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido, el crecimiento de los indicadores de pobreza y demás, no es un momento en que el Estado es el que es el principal árbitro en esta cuestión, pues se le contrata a las empresas y todo lo demás, pueda habilitar tarifazos. Sin embargo, el Estado es el que los está habilitando. Tuvimos 3 aumentos de la nafta en lo que va del mes. Claro. 3. Entonces, esto habla de cuál es el curso que el gobierno, apoyado lamentablemente por la mayor parte de la oposición política, ha tomado, en el sentido de que nuevamente se sacrifica a los mismos. Hay una crisis que efectivamente es muy grave, y es más grave que todas las anteriores, agravada por la pandemia, ¿no es cierto? Pero lo que se ha decidido es que el que se sacrifique tenga que ser el trabajador, el jubilado. Nosotros hemos estado planteando todo el año pasado medidas alternativas para que se fondee el Estado, incluso el funcionamiento de los servicios públicos, a partir de una contribución de las grandes actividades económicas que son las que tenían espalda para poder hacerlo. Y esto se rechazó. En lugar de eso tenemos tarifazos, tenemos ataque a la jubilación, ataque al salario, ¿no es cierto? Y entonces pensamos que esto de las tarifas pone de manifiesto un problema más general sobre qué salida se impone a esta crisis excepcional. Si se va a imponer la de siempre, que la paga el más pobre, estamos fritos, porque además un elemento que está completamente atado a estos aumentos de impuestos y de tarifas es la negociación de las deudas, tanto de la provincia como la de la nación, ¿no es cierto? En la provincia se está dando por válida una deuda que debería haber sido investigada, la deuda del Fondo de Reparación Histórica. Bueno, sin embargo, hay como una situación o como un panorama de la política, por lo menos, o de la situación económica más bien, que ha llevado adelante o que ha mencionado en la página oficial del gobierno el ministro Di Bajur, que pinta como una realidad casi colorida, te diría, ¿no? Porque se habla, digamos, de que de alguna manera se logró saldar, digamos, el año pasado, perdón, el 2020, que de alguna forma la provincia maneja bien todo lo que es su cuestión económica y financiera. Es por lo menos lo que se puede leer de lo que es el anticipo de esta reunión paritaria que se va a estar dando justamente el miércoles de la semana entrante. Bueno, ¿no? vamos a ver cuando empiecen a discutirse los porcentajes y vas a ver que... Si es que ahí cambia la realidad. Ahí va a cambiar el discurso, creo. Sí. Pero la provincia está sin pagar la cuota que venció a principios de enero de la deuda provincial. En 30 días podría entrar técnicamente lo que se llama en default. Y las negociaciones de los gobiernos de provincia están fracasando o están produciendo, por ejemplo, Córdoba negoció su deuda, pero solamente obtuvo un pequeñísimo porcentaje de quita de tasa de interés y muy poquito tiempo de postergación de la deuda. Es decir, la expectativa de que se iba a mejorar mucho en la renegociación no fue, ni para Córdoba, ni para Chubut, que ya negociaron sus deudas. Es decir, yo estoy hablando de la realidad. Entonces, el tema de fondo que tenemos planteado es es decir, nosotros tenemos que encontrar la manera de forzar otro tipo de salida que no sea el sacrificio del pueblo argentino. Por eso estamos en la calle y no simplemente haciendo planteos parlamentarios. Los sindicatos debieron haber convocado a medidas que unifiquen a todos los trabajadores para plantear otra salida y están con el gobierno, lamentablemente. Te quiero consultar justamente esto, Claudio. ¿Qué puede llegar a pasar? Porque todos conocemos lo que había sido la realidad específicamente de autoconvocados. Después, si tenemos oportunidad, vamos a estar dialogando también con referentes, ¿no?, que forman parte de los autoconvocados docentes, que ustedes saben que han tenido medidas de fuerzas muy contundentes al inicio de la gestión de Gustavo Sáenz, y de hecho esa lucha tan larga se termina levantando previamente a que se decida, ¿no?, que de alguna manera las clases se iban a llevar a través de otra modalidad, ya porque la pandemia estaba instalada en nuestro país. ¿Qué pensás que puede llegar a ocurrir en torno a esto? Porque las condiciones, por lo menos por lo que hemos escuchado, no son las más favorables. Se necesitan que se nombre una gran cantidad de
personal de maestranza en los establecimientos escolares, ¿no? Justamente para poder maximizar lo que es la limpieza. El tema del agua es otra problemática que Natalia la conoce a la perfección, obviamente, por todo lo que ha impulsado Codelco también en este sentido, específicamente contra lo que es Aguas del Norte. Hay muchas cuestiones que se cruzan, la cuestión sanitaria, recién supuestamente se va a empezar a vacunar en el mes de febrero al personal docente, no así obviamente a los niños, es lo que se menciona, así que bueno, son como muchos frentes abiertos, además de lo salarial, ¿no? Sí, y una campaña cínica, que viene desde el poder político, tanto del lado de Cambiemos como del lado de Fernández, diciendo que acá hay que volver a como dé lugar a la presencialidad. Ahora, así no va a andar. Dicho en el lenguaje de la calle, así no va a andar. Bueno, y un comunicado fuerte de los pediatras también poniendo énfasis en todos los roles que cumple el docente, ¿no? Prácticamente el docente como un hacedor unificador de la familia y de la contención. Y reivindican el lugar de socialización claro. Y la educación presencial. Todos los docentes reivindicamos eso. No hay nada que sustituya esa educación. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es decir, pasado mañana puede haber clases presenciales. Eso es falso. Porque el gobierno, que es el principal responsable, te podría enumerar 10 temas sobre los que no da las garantías mínimas para poder tener esto. Mínimas. En primer lugar, la situación epidemiológica plantea de que no es posible los grupos completos, sino que hace falta grupos más pequeños y siempre va a ser un esquema de combinación de educación virtual con presencial. Primera cuestión. Si quisieras hacer más intensiva la cosa, tendrías que designar docentes complementarios, como hemos reclamado nosotros. Porque tenemos docentes recibidos en la provincia y sin trabajo, y si vos haces más grupos pequeños con más docentes, podés recuperar parte de lo que se perdió y tratar de darle una cierta normalización. Pero si vos tenés el mismo docente que tenías, y una parte de ellos que no van a poder ser presenciales porque son de riesgo y todo lo demás, y un gobierno que no quiere nombrar un solo docente más, esto no es viable. Están engañando a la comunidad. No hicieron nada con los edificios, faltan 1.600 ordenanzas. Habría que designar masivamente docentes para que hagan un trabajo de recuperación, un trabajo complementario. Necesitamos, la inversión en los edificios. Hoy leí una gran noticia, decía 28 millones de pesos para hacer 2 o 3 edificios. No es nada. Para el estado de las escuelas no es nada, es una gota en un océano. Haría falta inversiones mucho más importantes. Yo planteé todo esto en el debate del presupuesto. Bueno, hay que asegurar obviamente la ventilación, la higiene, todo lo que estamos mencionando. Entonces los docentes no son los responsables de que no pueda haber inmediatamente presencialidad. Y además no van a ser cómplices, no vamos a ser cómplices de una vuelta a clase que termine en un desastre sanitario y que además le mienta a los papás y a los chicos sobre la posibilidad de recuperar en estas condiciones que el gobierno no garantiza, sobre la verdadera posibilidad de recuperar lo perdido, que fue un año realmente en buena medida perdido. ¿Qué puede pasar, Natalia, con el tema del agua, que es un reclamo que ustedes vienen llevando adelante desde hace mucho tiempo y obviamente también han participado activamente justamente para que esto se regularice, no solamente acá en nuestra capital, donde conocemos distintos problemas, sino específicamente en el interior, donde la situación se agrava, así como mencionabas el tema, ¿no?, de la energía eléctrica? Sí, tal cual, Mabel. Justamente está muy relacionado el agua, el corte de la luz con el agua en el norte. En el norte te cortan el agua y te cortan la luz. Justamente hicimos desde Codelco, se hizo un amparo en Tartagal que fue público y notorio, ha sido muy benévolo, la jueza ha sido muy comprometida, ha visto, hizo una constatación, personalmente escuchó a los usuarios, escuchó esta falta no periódica, no por hora, sino por día de la falta de agua. Obviamente que desde Codelco estamos atentos al primer llamado de audiencia pública porque obviamente es el no aumento. Porque digo, esta es una realidad en los hogares, pero en las escuelas se maximiza. Y además es una problemática histórica. Si uno piensa décadas atrás también, todos los que hemos ido a la escuela pública hemos sufrido de este tipo de consecuencias o que las clases se tengan que interrumpir o directamente baños que no estaban en condiciones obviamente de ser utilizados, pero todo eso que nosotros hemos transcurrido
pero ahora más que nunca se hace necesario cambiarlo, ¿no? Radicalmente por la pandemia. Claro, exactamente. La política tiene que venir de fondo, Mabel. Es como vos decís, viene desde años viciada. Entonces tiene que haber un cambio radical en la política, digamos, de Estado para que el agua llegue como un servicio público. Estamos en pandemia, entonces te dicen, lavate las manos, claro, la higiene es lo fundamental. ¿Cómo sí. haces? Llega a tu casa y no tenés agua. Entonces yo creo que Aguas del Norte tendrá que rever bien porque así como hubo, creo que, no sé, manifestaciones por el tema de la suba de la luz, creo que por el agua va a ser, no sé, triple, o por no decirte cuádruple y así, porque entiendo que la gente está muy cansada de pagar un servicio que no se tiene. Tenemos leyes, para qué decirte, hay decretos, hay ley, tenemos Constitución Nacional que garantiza todos los derechos del usuario, pero en la realidad no se ve plasmado. Estuve esta mañana en el ente preguntando justamente si va a haber audiencia pública, porque obviamente para nosotros la participación ciudadana es esencial y todavía no se ha fijado porque lo primero que tiene que ver el ente es la viabilidad legal y digamos fundada de la petición que pueda realizar Aguas del Norte. Sabemos sí que se ha pedido un 60%, calcula Mabel que es irrisorio para todos los salteños plantearnos, si quiere imaginarse, ese aumento, ¿no? Así que bueno, estamos expectantes, así como hicimos con respecto a EDESA, vamos a pedir todos los informes, porque lo que hacemos es munirnos de todos los informes para hablar desde el conocimiento, de poder entrarnos y ver realmente qué es lo que se está pidiendo. Calculá que EDESA pedía en una de las notas, digamos, que está en el expediente, excusarse o digamos, no rendir cuenta de las inversiones que tenía que hacer tras de lo que muchos salteños no habían pagado el tema de la tarifa. Entonces calcula que eso es grave para nosotros. Entonces también en la audiencia hicimos hincapié que obviamente esos planteos no debían, digamos, ser viables ni prosperar. Y así en la resolución 83 del ente se rechazó enfáticamente esa posibilidad de esa. Entonces está bueno esto de tener conocimiento. Cualquier ciudadano, Mabel, no tan solo, digamos, las instituciones, no tan solo las asociaciones, sino cualquier ciudadano que se sienta, digamos, que quiera tener su voz, lo puede hacer. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos fomentando también esto del empuje, porque la unión hace la fuerza. Y la idea es esto, digamos. Seguro que sí. Ciudadanos comprometidos, ¿no? También y que busquen obviamente que se cumplan con sus derechos. Claudio, ¿cuál es la proyección a nivel nacional? Porque hoy se empezaba a hablar también de un nuevo IFE, de poder ver cómo de alguna manera se subsana, ¿no? Lo que está pasando a nivel económico, porque aparentemente, como ha pasado, como hemos visto experiencias en otros países, hay economías que se han vuelto a cerrar absolutamente por rebrotes. De hecho, justamente hay medidas que se han ido tomando, ¿no? Y todas las cuestiones que se habían liberado de alguna manera se han cerrado, como lo que pueden ser los horarios de circulación en muchos lugares del país. ¿Qué crees que pueda llegar a pasar con esto? Porque por algo el gobierno ya está empezando a merituarlo y un poco a ponerlo ahí en tema de discusión, por lo menos en las reuniones que se hacen a puertas cerradas. Bueno, el año pasado tuvieron que implementar un IFE que fueron solo 3 cuotas. Quiero decir, 10.000 pesos solo 3 cuotas y pagadas cada 2 meses. Es decir, que para las familias han recibido 5.000 pesos por mes, digamos, durante unos 6 meses. Completamente insuficiente y además se decidió eliminarlo. En realidad la situación sigue tan grave como cuando se instaló el IFE. Esa es la realidad, porque la economía no levanta. Y no levanta porque, lógicamente, el empobrecimiento general, incluidas las clases medias, lleva a que todo lo que funciona como economía asociado a la changa, en Salta es clave porque es la mitad de la población que trabaja en negro y que trabaja en emprendimientos propios y todo lo demás, está realmente muy parada. Entonces haría falta un subsidio universal. Ahora, el gobierno salió de aquello, ¿sí? Y no puso en el presupuesto dinero para una política de este tipo, ni tomó medidas excepcionales para que eso se haga así. Bueno, lo mismo podría pasar con lo que se conocía como ATP, ¿no? Pero ahora se van aparentemente a exigir mayor cantidad de requisitos, estar justamente entre las empresas más afectadas, revisar la facturación de la empresa, digamos, hacer como un control más exhaustivo, sí, para más que acotado, lo que he podido ver, esto. y solo para algunas pocas actividades.
Mirá, el problema que está planteado es que sin defender el poder adquisitivo del salario, hicieron una línea de subsidio universal hasta que la economía levante, que es lo que la mayoría de los países están obligados a hacer y en varios casos están haciendo, ¿no es cierto? No hay forma de encarar una crisis como esta. Nosotros seguimos, cuando empezamos la crisis reclamamos un subsidio universal de 30.000 pesos hasta que pudiera salirse de esta crisis, medidas excepcionales en la economía para fondear al Estado, ¿no es cierto?, para financiar esto. Y el gobierno no tomó ese camino. Este IFE fue algo completamente insuficiente y ahora obligadamente por la continuidad de la crisis están empezando a discutir qué van a hacer. Pero no es porque tengan una política que esté a la altura de las circunstancias. En educación no la tienen y es otro terreno donde habría que invertir recursos excepcionales porque tuviste una crisis excepcional y no podés hacer lo mismo que venías haciendo con la misma cantidad de recursos o con menos incluso como se los está poniendo. Bueno, interesante lo que decís. ¿Qué va a pasar con el tema de los alquileres? Porque eso también ha sido materia de discusión y de hecho se ha conocido, ¿no?, justamente la nueva disposición del Ejecutivo a nivel nacional. Sí, bueno, desde el gobierno ya manifestaron de que se va a prorrogar esto de los no desalojos, que se va a congelar justamente los alquileres por 2 meses más. Nosotros, bueno, estamos esperando que salga el decreto, ¿no es cierto?, por el boletín oficial, obviamente, para poder estudiarlo y darles las alternativas a la gente. La gente está muy preocupada por este tema. A nosotros en Codelco nos llegan muchísimas consultas, qué es lo que va a pasar. Obviamente que tiene derechos el inquilino, el propietario también va y dice cómo y que tengo un congelado y bueno, y el inquilino dice pero yo no tengo a dónde ir a vivir. Entonces esto de la vivienda única y protegerlo está bueno proteger al inquilino. El inquilino si digamos alquila es porque acá hay un problema de fondo, es que no hay vivienda. Mabel, claro, no hay acceso real a la vivienda. No hay acceso, si bien está, como digo, está todo normado, no es que no tenemos leyes, que no está previsto, que tenemos, digamos, que no está reglamentado, está todo reglamentado, pero es como letra muerta, digamos, en realidad. Entonces, ¿cuál es el tema? El inquilino no es porque quiere y está en esa situación, tiene que trabajar, le tiene que alcanzar su salario para pagar los servicios, porque el inquilino paga los servicios. Además, tiene que pagar... recordemos que todo lo que son datos del INDEC no incluye lo que es el alquiler, o sea, lo que nosotros conocemos como la canasta básica total o la canasta básica alimentaria, dejan por fuera esto y hacen de cuenta que todos en Argentina tenemos vivienda. Exactamente, lo cual está, digamos, de fuera de la realidad. Muchísima gente, miles de argentinos optan por alquilar y inclusive hoy por hoy es una demanda grande que tienen y también los propietarios obviamente te dicen, no, bueno, suben el alquiler. Te suben el alquiler, entonces la gente que hace dice, no, pero yo no puedo. Y tras de este decreto, que está bien, digamos, porque la sociedad de protectores de inquilinos está preocupado, porque dice, bueno, ¿y qué pasa después de marzo? O sea, si es así, si es que 2 meses más, ¿qué hago después de marzo yo? ¿Me va a venir el aumento? ¿Van a empezar los desalojos? ¿Qué va a hacer la gente? Es una situación crítica, Mabel. Como yo decía, este impacto que trajo la pandemia no es que se resuelve en un año, ya pasamos el año, aparece la vacuna y ya todo bien, ya todos trabajamos. Acá en Salta son 3.400 personas, al menos lo que está registrado en blanco, que han quedado sin trabajo. Claro. O sea, aquellos que no están registrados, que también se suma a esta oleaje son datos que no tenemos, pero que podemos prever que es un gran número de la población, ¿no? Exactamente. Entonces, realmente no sé si esta protección, esta prórroga realmente, digamos, va a solucionar, no lo va a solucionar, pero no sé si va a paliar realmente la situación de los inquilinos. Es una situación crítica, Mabel. Claudio, ¿qué es lo que va a pasar con el tema electoral? Se fijó finalmente la fecha, las elecciones están desdobladas. Me gustaría conocer el posicionamiento de ustedes, que se ha hecho público también en estos días. Sí, bueno, no, lo primero es lo siguiente, no hay nadie. Vos ves, a ver, salió una encuesta, vos sos periodista, preguntar a la gente de la calle si a alguien del pueblo le interesa adelantar las elecciones. No vas a conseguir uno, salvo que esté vinculado con el Gran Bur, digamos, ¿sí? O con el gobierno municipal. Porque es una decisión que solo le interesa al grupo que gobierna, porque va contra toda lógica, va contra un criterio sanitario. Este mismo gobierno vino a la legislatura y dijo, suspendemos las PASO porque hay una emergencia sanitaria. No la eliminaron, la suspendieron, en nombre de la emergencia sanitaria. Y adelantan las elecciones haciéndonos votar 3 veces en el año.
No tiene ningún sentido. ¿Cuál es la justificación, digamos, de que la elección finalmente se desdoble? Nosotros tenemos dos sistemas electorales, digamos, uno es a través de voto papel, que así se llevan adelante las elecciones a nivel nacional, y la otra es voto electrónico. De todas maneras, ya hemos tenido una experiencia donde han coexistido, de esa manera, y claro, se ha podido votar. Sistemas, ¿no? Es decir, que no es esa la verdad. No hay, es una impostura, nos toman el pelo, quiero decirlo así. Al pueblo de Salta le están tomando el pelo con este adelantamiento de las elecciones, se burlan, y es una acomodación, no la primera, porque todos los gobiernos han venido haciendo ese tipo de cosas, de las fechas y los sistemas electorales al grupo que gobierna. Entonces nosotros la repudiamos, la rechazamos, pensamos que habrá que votar una sola vez, tampoco estamos de acuerdo con las pasos nacionales, porque además lo que hay que decidir en este país y en esta provincia es un solo gran tema, en definitiva, un solo. ¿Quién paga la crisis? Las medidas económicas. ¿Qué vamos a tener? ¿Tarifazo y salvar la rentabilidad de las empresas privadas? ¿O vamos a tener una política de protección de los servicios públicos para que nadie se quede sin los servicios públicos en medio de semejante crisis? ¿Qué vamos a hacer con las deudas? ¿La vamos a investigar o se va a pagar como se está pagando a libro cerrado una deuda que es un fraude en la provincia de Salta y a nivel nacional? ¿Se van a sacrificar los derechos de los jubilados y los trabajadores? Entonces lo que hay que discutir es si se convalida con el voto esa política que es la que se está tomando ahora, o se toma una política soberana que tome el interés de las grandes mayorías como el norte, como la guía de acción, que es lo que plantea la izquierda, lo que plantea el Partido Obrero. Entonces no tenemos 10 debates distintos, ese es el gran debate. Cuando nos dicen que acá el problema, que la salteñidad separada del otro, es mentira. Claro, además la gente usan sabe, el poncho salteño de la peor manera. Sabe decidir perfectamente y elegir con cualquiera de los dos sistemas, y como decimos ya lo sí, ya y lo se hemos podría votar tomado de una esa única manera. vez. Y bueno, nosotros que estamos peleando ahora, porque no nos vamos a sentar a esperar un resultado electoral y ver cómo a nuestro pueblo le imponen tarifazos, le cortan la luz. Ahora vamos a hacer una campaña con el pueblo obrero para exigir que se prorrogue el decreto de no corte de los servicios, porque aún con cuotas no va a poder pagar la gente y le van a ir a cortar los servicios. Y vamos a movilizarnos en las barriadas para que no haya cortes, porque no estamos dispuestos a mirar cómo la dejan sin servicios a la gente. Claro, bueno, interesantes las posturas de ambos. Muchísimas gracias por favor. habernos acompañado. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos. En la vía pública, transporte, locales comerciales, gastronómicos y reuniones sociales o familiares, usá siempre el barbijo. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Así puedes prevenir el coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón al menos por 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu tos o estornudo con la parte interior del codo o estornuda con un pañuelo. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Es un mensaje de El 10 TV. Prevenir la salmonela. Para evitar una infección por salmonela, debes cocinar bien los alimentos, principalmente los huevos, lavar frutas y verduras con agua segura, mantener limpias las superficies donde se cocina. Las tablas y cuchillos para carnes no deben mezclarse con la de frutas y verduras. Lavarte las manos frecuentemente. Refrigerar las comidas a temperaturas adecuadas. Los alimentos cocidos no deben permanecer fuera de la heladera por más de 2 horas.
Ante la presencia de náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre y dolor de cabeza, no te automediques y acércate a un servicio de salud. Entre todos, nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Así puedes prevenir el coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón al menos por 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu tos o estornudo con la parte interior del codo o estornuda con un pañuelo. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Es un mensaje de El 10 TV. Seguimos acompañándote en esta noche y ya le damos la bienvenida a Ana Pérez de Clerc. Ella pertenece al Observatorio de Violencia contra las Mujeres y en estos días hubo una reunión justamente con el Ministro de Salud para abordar en qué protocolo o basado en qué se va a trabajar justamente en torno al aborto legal y al acompañamiento posaborto que se va a hacer de aquellas mujeres que tomen finalmente esta decisión. ¿Cómo estás, Ana? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, contame un poquito cómo ha sido esto, porque realmente es necesario saber qué pasos se van a seguir, ¿no? Fundamentalmente porque el aborto ya es ley en nuestro país después de una larga lucha, obviamente, y de que muchas personas hayan también participado y hayan alzado su voz para que esto que pasaba en la clandestinidad finalmente tenga un marco legal y un acompañamiento del Estado. Tal cual. Sí, nosotras, nuestro interés de reunirnos con el ministro se enmarca en lo que es la ley de creación del observatorio, la 7863, que en su artículo 3º, inciso H, destina el organismo del observatorio como un organismo de apoyo técnico, de capacitación, de asesoramiento. En ese sentido nos acercamos al ministro para ofrecerle nuestro apoyo, nuestro acompañamiento en lo que es la elaboración de un protocolo. El observatorio ya en 2019, en diciembre del 2019, había hecho una recomendación al gobierno provincial. ¿Por qué? Porque no se había avalado la segunda edición del protocolo cuando era el aborto legal. Recordamos que en Salta no se aplicaba el protocolo nacional del aborto legal hasta que tuvo un caso emblemático, que fue una niña de 10 años, que el movimiento feminista impulsó para que finalmente, y presionó para que finalmente se apruebe el protocolo. A partir de ese protocolo, nosotros en el observatorio tenemos datos estadísticos. En 2019 se hicieron 77 interrupciones voluntarias del embarazo, voluntarias no, legales del embarazo, y en el 2019 se hicieron 443. En las causales que hasta ese momento el Código Penal permitía. Claro, cuando era legal estas interrupciones. Lamentablemente, en lo que es la edad de 10 a 14, hubo solo 9 interrupciones legales cuando hubo 150 partos. Esos 150 partos tendrían que haberse reducido y haber accedido esas niñas o esos cuerpos gestantes a una interrupción legal del embarazo. Entonces es importante contar con las estadísticas y contar con el protocolo. En ese sentido se había aprobado el protocolo del 2015 en el 2018 y cuando sale una nueva versión del protocolo, que no es más que aportar conocimiento científico, es un protocolo renovado. Sin embargo, ahí el gobierno provincial lo mandó al Poder Legislativo y quedó ahí y nunca se aprobó el nuevo protocolo. O sea que Salta se sigue rigiendo con un protocolo que ya está desactualizado y eso vulnera, nosotros poníamos en la recomendación que le hicimos al gobierno, que eso vulnera los derechos de los cuerpos gestantes. ¿Por qué? Porque no acceden al conocimiento científico, que es un derecho, ¿no? Acceder a lo último en técnicas, en información. Y bueno, en este sentido creemos que ahora que está la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, es importante que las y los profesionales cuenten con esa herramienta. El ministro lo que nos decía es que están teniendo dificultades porque hay muchos médicos objetores de conciencia. Sí. Pero justamente la ley y la reglamentación de la ley tiene indicaciones específicas para los objetores en lo que son sus derechos y sus obligaciones. Entonces, con más sentido, el gobierno debería aportar esta guía para que quienes estén trabajando en salud tengan estas herramientas. De todas maneras, el Estado debe asegurar, ¿no?, que ante una petición de esta naturaleza, efectivamente el procedimiento pueda llevarse adelante en el tiempo mencionado y que la respuesta sea, obviamente, lo más certera y lo más veloz posible. Por supuesto.
Justamente la nueva ley habla en su artículo 5 del trato digno, y cuando habla del trato digno dice este artículo, este inciso se coloca para erradicar la violencia que se produce hacia los cuerpos gestantes. O sea, la misma ley habla de que ya existe una violencia y que es necesario erradicarla. Y nosotros tomamos conocimiento de situaciones de personas que han ido a interrumpir el embarazo y no se las ha tratado como corresponde. Y bueno, la ley en eso es muy específica del derecho a la información, del derecho a la confidencialidad, a la privacidad. Entonces es importante que las y los profesionales se capaciten en la nueva ley. Bueno, sumamente interesante. Me gustaría que me des una opinión acerca de este revés judicial que también ha tenido justamente ir en contra de lo que es el aborto legal o esta ampliación de derechos, esta interrupción voluntaria del embarazo, que había tenido una presentación judicial acá en Salta y finalmente no consiguió proseguir, ¿no? No, el juez determinó que era incorrecta la presentación. Tengo entendido que van a apelar esa respuesta. Creo que como todo avance de derechos siempre hay presentaciones. No nos olvidemos que Salta, por ejemplo, para erradicar la educación religiosa de las escuelas públicas, tuvo que llegar a la Corte Suprema. Es una provincia que tiene muchas personas que son conservadoras, y el conservadurismo se nota no solamente en lo que es el acceso a decidir sobre el propio cuerpo de las mujeres y de los cuerpos gestantes, sino que también se ve en el matrimonio igualitario, en la ley de identidad de género, que no tenemos, así como Nación tiene su Ministerio de Diversidad y de Género y de Mujeres, en la provincia de Salta no hay un ministerio, en la ciudad de Salta no hay en el gabinete un área específica de diversidad. La había y después terminó siendo cerrada, ¿no? Fue cerrada hace gestiones. Hace años, y en el gobierno actual, bueno, tienen una Secretaría de Inclusión, pero el tema de diversidad es específico y se requieren políticas públicas específicas. Lo pongo como un ejemplo de los tantos avances que hubo a nivel nacional en políticas públicas y que necesitamos, y de leyes, y necesitamos que la provincia de Salta también acompañe, porque también es una realidad de la provincia, no podemos mirar para otro lado. Seguro que sí. Ana, ¿y qué está pasando en relación al tema violencia en general, ¿no? Porque vos hablás un poco también de lo que es la violencia a nivel institucional, bueno, graficando también dónde se pone presupuesto, dónde no, qué se crea, qué nombre que se le da, y obviamente eso también implica una suerte de política que lleva adelante tanto el Estado provincial como el Estado municipal. ¿Qué es lo que pasa en relación a la violencia de género específicamente? Porque Salta vuelve a ser elegida a través de organismos internacionales, obviamente, para plantearse y para estudiar lo que está ocurriendo, ¿no? Como una realidad que viene desde hace décadas, pero que no se ha logrado subsanar, más allá de todos los esfuerzos y de todas las capacitaciones y de todo lo que se ha trabajado en la materia, ¿no? Estamos hablando de Buenos Aires, de Jujuy y de Salta como aquellas provincias que encabezan, digamos, estos índices lamentables de violencia extrema, ¿no? Sí, nos parece muy interesante el aporte financiero y acompañamiento que se está dando desde la iniciativa Spotlight, que es una iniciativa de Naciones Unidas y de la Unión Europea, porque justamente no es que vienen a poner fondos o a dar fondos a las mujeres para salir de la situación de violencia, sino que esta iniciativa lo que busca es, a nosotras por lo menos en el observatorio nos han apoyado en lo que es investigación. Estamos haciendo una investigación que tiene que ver cuando los suicidios son tratados como suicidios y en realidad la muerte violenta es un femicidio encubierto en un suicidio. Estamos trabajando también con Spotlight con material para cómo abordar la violencia de género en las áreas municipales. Tuvimos bastante apoyo de esta iniciativa. Claro que Salta es una provincia que necesita, es una provincia que está en el 5º lugar en lo que es abuso sexual. Ya empezamos el año con 2 femicidios. Y es una provincia que necesita un abordaje más en profundidad de la problemática. Del 2018 al 2019 hubo un 49% de aumento en lo que es las denuncias. Y ese aumento en lo que es la demanda, porque lo que aumenta no es la violencia, aumenta la demanda y el pedido de respuesta por parte de la justicia. Entonces ese pedido tiene que estar acompañado de políticas públicas, de un seguimiento de los casos de violencia que hasta ahora no hay un primer abordaje, pero no hay un seguimiento posterior.
Entonces todavía falta mucho por hacer en materia de violencia. ¿Cuáles son las cuestiones que profundizan esta violencia? Porque hace un rato abordábamos justamente, tanto con la presidenta de Codelco como con el diputado del PLA, ¿no?, que hay muchos factores económicos que obviamente ejercen presión sobre ciudadanos y ciudadanas. Me imagino lo que es en un contexto de violencia no tener una vivienda, no tener un trabajo, ¿no?, y cómo poder de alguna manera subsanar o tener de alguna forma herramientas que te permitan abandonar ese tipo de situaciones, muchas veces con hijos, porque no estamos hablando generalmente de mujeres solas, para poder definitivamente trazar lazos definitivos de separación, ¿no?, en este tipo de vínculos. Por supuesto, cualquier separación, sea violenta o no violenta, en general implica volver a armar una nueva casa, se estructuran 2 viviendas. En general, quienes están en situación de violencia recurren a amigas, amigos, a familiares para trasladarse de ese hogar y empezar de cero. Muchas personas no tienen el sustento económico porque siempre han dependido del varón agresor, entonces tienen que reconstruir su vida, y por eso es que marco yo que es tan importante ese seguimiento posterior, porque en ese fortalecimiento no es que uno pretende que el Estado les dé vivienda y un sueldo por 10 años, no, al contrario, digamos, es poder darle las herramientas para que esa persona pueda salir de la situación de violencia y poco a poco pueda tener su autonomía, su solvencia económica. Pero para eso sí o sí se necesita acompañamiento, que justamente, bueno, la palabra lo dice, hay un programa nacional que es el Acompañar, pero el programa, y yo he tenido reuniones con gente de Nación, marca exactamente que tienen que tener informes de trabajadoras sociales, que tienen que ser acompañados en el periodo del año, de ver cómo van progresando. No es un bolsón, no es dinero que se le da a la persona para que salga de esa situación y nos olvidamos, sino que justamente el Estado presente y acompañando. Y eso se necesita, y en eso también hablamos con el Ministro de Salud, porque en el 2018 se aprobó un protocolo que busca que Salud, que es un gran agente de detección, porque cuántas mujeres están a cargo de cuidados de otras personas, de niñas, de niños, de ancianos, o ellas mismas van al sistema de salud, y entonces poder tener, como el San Bernardo lo tiene, un gabinete de detección, de acompañamiento, de derivación en todos los servicios de salud. Esa resolución está aprobada, lo que falta es el impulso desde el Ejecutivo para que se aplique realmente. Bueno, interesante que se pueda seguir trabajando en la materia y sobre todo, ¿no?, que se observen cuáles son las falencias que todavía tiene el Estado para un abordaje real y concreto y eficiente, sobre todo una problemática que, como decimos, siempre nos pone primeros, lamentablemente, entre los índices de femicidio y entre los índices de violencia de género, ¿no? Ana, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Mabel. Que y cuando tengas gusten, saben que el observatorio está a disposición para dar información. Buenísimo, muchísimas gracias por todo el aporte que nos haces. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos. En la vía pública, transporte, locales comerciales, gastronómicos y reuniones sociales o familiares, usa siempre el barbijo. El autocuidado es la clave para evitar los contagios. Si te protegés vos, protegés a tus seres queridos. Gobierno de Salta. Gobierno presente.
Así puedes prevenir el coronavirus. Lávate las manos con frecuencia con agua y jabón al menos por 20 segundos. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu tos o estornudo con la parte interior del codo o estornuda con un pañuelo. Entre todos podemos prevenir el coronavirus. Es un mensaje de El 10 TV. Prevenir la salmonela. Para evitar una infección por salmonela, debes cocinar bien los alimentos, principalmente los huevos, lavar frutas y verduras con agua segura, mantener limpias las superficies donde se cocina. Las tablas y cuchillos para carnes no deben mezclarse con la de frutas y verduras. Lavarte las manos frecuentemente. Refrigerar las comidas a temperaturas adecuadas. Los alimentos cocidos no deben permanecer fuera de la heladera por más de 2 horas. Ante la presencia de náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, fiebre y dolor de cabeza, no te automediques y acércate a un servicio de salud. Entre todos, nos cuidemos. Gobierno de Salta. Gobierno presente. Seguimos acompañándote en La Política en Debate. Últimos minutos ya, nos vamos a una comunicación telefónica, en este caso con la docente Sandra Nieva. Ella pertenece a docentes autoconvocados, así que queremos saber cuál es la postura que tienen, ¿no? Si han sido convocados o no, justamente para esta reunión que va a haber el día miércoles, según se informaba oficialmente, para abordar la situación paritaria fundamentalmente. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mabel, buenas noches a todos los televidentes. Lamentablemente hasta ahora no tenemos novedad si Autoconvocados va a tener un espacio en estas paritarias. Hoy justamente presentamos nota pidiendo estar presentes, entendiendo que tenemos claridad en lo que la docencia está pidiendo y esperando. Puntualmente, para iniciar esta paritaria se debe trabajar con lo que se adeuda del periodo anterior, del 2020. Sí, hemos escuchado trascendidos que el gobierno habla de un 6%, nosotros calculamos que es entre un 15 y un 20%, ya que nos deben parte del 2019, nos deben parte de octubre, todo lo de noviembre, lo de diciembre, y que estaríamos cobrando lo que nos adeudan recién en marzo. Entonces Sandra, entendemos que es mucho más de las cuentas que están sacando desde el gobierno. Sandra, te quería consultar, ¿qué puede llegar a ocurrir? Porque, bueno, hay toda una disposición, por lo menos desde el gobierno provincial, que sigue los lineamientos del gobierno nacional, de la vuelta a la actividad presencial, fundamentalmente. Sabemos que en estos días, además, se están presentando todas las que son las dispensas, no por cuestiones de salud, justamente para que los docentes que tienen alguna condición previa o permanente no tengan que dar estas clases presenciales. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cuál es la postura de ustedes? Porque hemos escuchado desde distintos sectores que no se sentían en condiciones justamente de volver por las cuestiones edilicias, por la masividad obviamente en lo que es la escuela pública y además por muchas otras cuestiones que tienen que ver con la misma higiene, ¿no? De los establecimientos educativos. Es así, son muchas las cuestiones que nos preocupan a la docencia y que realmente tendríamos que habernos sentado a trabajar en este tiempo pensando en una nueva escuela. Imagínate que no va a ser la escuela a la que estamos acostumbrados, las aulas van a tener que ser reducidas, los horarios también, va a haber una revisión curricular porque se habla de un sistema dual. Sin embargo, a lo largo del 2020 nosotros hemos hecho encuestas y hemos ido presentándole diferentes opciones al gobierno, pero entendemos que de marzo a la fecha no hubo grandes mejoras en las cuestiones edilicias en las instituciones. Tampoco se ha garantizado la conectividad ni el acceso a un dispositivo a los estudiantes. Pero es prioritario, para empezar a hablar de esta vuelta, que al menos se trate lo que se adeuda de los periodos anteriores. Y luego un trabajo mancomunado con la docencia, porque hasta el momento nadie se ha sentado a hablar con los docentes de cómo podemos encarar esta nueva forma de enseñanza que se viene.
Sí, y otro punto que también vos planteaste con esto de las licencias o cómo se va a considerar a la gente que es de riesgo, estamos ante una incertidumbre de normativas, un vacío legal, porque se ha pedido compulsivamente que los docentes presenten certificaciones y deben presentarse al doctor Bueno, a Salud Laboral, quienes serán ellos los que van a determinar si corresponde la licencia o corresponde la excepción o no. Sin embargo, estos docentes tienen muchas dudas por cuanto no saben cuál va a ser la figura legal sobre la que ellos van a estar amparados. No saben si harán teletrabajo o si les van a dar algún tipo de licencia que tal vez los afecte. Realmente hay una gran incertidumbre en ese sector de docentes que saben que es un riesgo asistir a la presencialidad. Tal cual, así como lo decís, por lo menos es lo que me han manifestado a mí en privado. Sandra, muchísimas gracias, te mando un abrazo, gracias por atendernos en esta jornada. Agradecemos a ustedes, lamentamos no haber estado presente ahí por esta cuestión de la tormenta, se nos hizo imposible, pero desde ya Autoconvocados agradece la posibilidad que nos dan de expresarnos y de llevar la voz de la mayoría de los departamentos que están representados en nuestro cuerpo de delegados. Muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Así pasaba entonces Sandra Vargas comentándonos, ¿no?, acerca de esto, cuál es la postura de Autoconvocados. Todavía no los han invitado a esta mesa de reunión paritaria que se llevaría adelante el próximo miércoles en el Granbur, imagino. Bueno, está el diputado provincial Julio Moreno aquí acompañándonos. Le voy a pedir que brevemente me diga, ¿no?, cuál es la perspectiva, qué es lo que él avisora en términos económicos para este 2021, que ha empezado, como hablamos al inicio del programa, con muchos tarifazos, con aumentos de todo tipo que ya hacen temblar cualquier bolsillo de los asalariados, ¿no? ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, la verdad que es una preocupación muy seria. Justamente, por un lado están los tarifazos, los aumentos ya programados, la postergación de los precios que están hablando de alquileres, bueno, obviamente las indemnizaciones también que pueden haber, y después, bueno, los precios congelados que no sabes cuánto tiempo va a demorar. Obviamente, los aumentos de precios no aumentan en la misma proporción que los sueldos, te diría que va a empezar un proceso de recesión. ¿Qué significa? Inflación con recesión. Estanflación, y esa es la diferencia, esa es la definición. Ahora, el planteo es que los números del gobierno son bastante serios, muy fuertes. El gobierno está gastando muchísimo más de lo que recibe, y por otro lado, lo que hay que tener claro y presente es que estamos por negociar con el Fondo Monetario Internacional. El fondo nos va a decir, señores, cuánto y más pueden llegar a gastar, y evidentemente este va a ser un año electoral en donde entiendo que va a ser un año de mucha bonanza, de dinero que van a repartir. Las proyecciones, las famosas proyecciones que hablan de un crecimiento de hasta un 5%, son fantasías, digamos, que tiran por ahí como para ser optimistas, porque yo recuerdo antes de que se dé lo de la pandemia, más o menos en esta misma época, el año pasado, cuando todo esto nos parecía muy lejano, escuchábamos que recién en 2021 Argentina iba a crecer cerca de un 2%, quizás un poquitito más, ¿no? Ahora ya hemos despegado mucho más. Sí, no, yo soy optimista también. Empezó todo un proceso de reactivación. Es importante, se habla de un 5% después de un 12% de caída del año pasado. Pero esta reactivación, precios esos precios de los productos que nosotros exportamos en dólares que están subiendo, le va a dar un respiro a la economía del país. Y eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a tener la capacidad de poder de alguna manera negociar en los mejores términos con el Fondo Monetario y demás. Pero sí hay mucho más optimismo, la industria está empezando a crecer, el campo tiene buenos precios, así que te diría que este va a ser un año muchísimo, muchísimo mejor que el año pasado. Obviamente está la gran duda, la gran incógnita de qué va a pasar con el COVID-19, claro, con esta segunda. Si las condiciones sanitarias lo permiten, sería así como usted lo está expresando. Bueno, última cuestión que le consulto, porque ya estamos prácticamente en el cierre. ¿Qué opinión le merece este desdoblamiento que finalmente se ha plasmado con el 4 de julio, ¿no?, como la fecha para que se lleven adelante las elecciones a nivel provincial? Bueno, yo considero que no son oportunas, no creo que es el momento para decir vamos a hacer una
una elección en julio. Y fíjate, para que tengamos una idea, la Junta de Gobernadores del Norte Grande le pidieron al presidente que postergue o que no las haga a las PASO en agosto. Y los argumentos eran, uno de los argumentos más fuertes era el problema sanitario. Y nosotros lo estamos haciendo en julio. Así que no es coherente, pero por supuesto lo vamos a respetar, que es la voluntad del gobernador. Obviamente, las tensiones y las cosas las vamos a ir viendo sobre la marcha, porque no sabemos qué va a pasar y estamos condicionados a cómo va esta pandemia. En términos económicos, ¿qué implica llevar adelante una elección más? Bueno, es una barbaridad. Para mí es un costo altísimo, entre 800 y 1.000 millones de pesos. Yo quiero preguntarte a vos y le pregunto a todos los televidentes, ¿cuántas casas se pueden hacer con esos 800 o millones de pesos? Nosotros presentamos un proyecto que se hagan las elecciones con la boleta única de papel, un costo bajísimo. La demorará un poco en hacer el conteo, se podrá enseñar a la gente, pero lamentablemente el gobierno es el que decide. Y bueno, de 800 a 1.000 millones que puede llegar a costar esta elección que vamos a hacer el 4 de julio, lo pasemos a casas o lo pasemos a hospitales, lo pasemos a escuelas, y la verdad es un costo bastante elevado y un costo, lamentablemente el gobierno no tiene esa sensibilidad para poder postergar en cosas urgentes y cosas importantes. Muchísimas gracias, diputado. Gracias por invitarme. Nosotros vamos cerrando el programa el día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita es aquí el próximo viernes a partir de las 21. Chau, chau.